Muy buenos días, compañeras y compañeros. Les doy la más cordial bienvenida en nombre de la Comisión Institucional de Ética y Valores, a la que se convierte en la primera actividad del año organizada y planificada por la Comisión, de un total de 4 actividades que tenemos planificadas para este año. Veo muchísimas caras conocidas, muchas personas que nos han acompañado en otras actividades, pero al mismo tiempo veo caras nuevas y eso nos llena de gran satisfacción. Hoy tenemos la dicha de abrir con un tema que es de muchísima relevancia para el contexto nacional. Ustedes lo pudieron ver en el título, que tiene que ver con la importancia de la ética cívica, la ética dialógica en las sociedades moralmente pluralistas. Esto es importantísimo en una coyuntura en la cual tenemos muchísimos problemas para reconocernos en el otro, para reconocer la legitimidad de la existencia del otro y también para saber que finalmente, aunque tengamos diferencias, al final del día todos somos seres humanos, todos valemos por el simple hecho de ser seres humanos y no necesariamente por las creencias más profundas que cada quien tenga. Esa es una reflexión que quiero dejar sin agotar, obviamente, la charla, pues yo no seré quien la ofrezca, pero sí quiero que reflexionemos a partir de esto durante todo el tiempo que dure la actividad. La importancia de reconocer la legitimidad del otro, de la otra, y que no hay ninguna creencia, por más profunda que ésta sea, que nos invite o que nos dé pie para invalidar las creencias, los modos de vida, las formas de ser de las otras personas, aun cuando no las compartamos. Para hablarnos de este tema, contamos con la dicha de tener un amigo ya de la casa, un amigo de la UNED, que también tuvimos la suerte de que fuera el conferencista inaugural de las actividades del año 2017, que es Rafael León Hernández. Rafael, enseguida les voy a leer algunos detalles de su extensa trayectoria en la materia. Rafael, entre otras cosas, es licenciado en Psicología por la Universidad Católica de Costa Rica y máster en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con formación de posgrado en Ética Pública, Transparencia y Anticorrupción por la Universidad Nacional del Litoral, Argentina, así como formación complementaria en las universidades Diego Portales y Católica de Chile, en la Escuela Nacional de la Judicatura de República Dominicana, entre otras. Rafael, asimismo, fue coordinador de las comisiones de ética de Limas y del Colegio de Psicólogos, integrante de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Ética y Valores y ha sido facilitador de los programas de capacitación del Sistema Nacional de Ética y Valores. A propósito de esta capacitación, les comento que el curso de ética aplicada que brinda el Sistema Nacional de Ética y Valores se imparte vía virtual gracias a la colaboración de la Universidad Estatal a Distancia. Lo que quiere decir que nuestro programa de aprendizaje en línea pone a disposición los profesionales que hacen parte del programa y también la tecnología instalada en la Universidad Estatal a Distancia para los propósitos, lo cual quiere decir que la UNED tiene una participación importante dentro del Sistema Nacional de Ética y Valores. Bueno, como les dije, yo no voy a impartir la charla, no quisiera acaparar la palabra, simplemente voy a explicar cuál va a ser la dinámica. Rafael, a continuación, va a ofrecernos la charla de corrido, va a tardar alrededor de 40, 45, 50 minutos, eso dependerá de cómo se desarrollen las cosas, y al final de la charla vamos a tener un espacio para la participación del público presente. Entonces, si lo vamos a hacer de esa manera, ustedes no van a tener que levantarse de sus asientos, vamos a circular un micrófono inalámbrico para que cada quien y quien tenga bien plantear alguna duda, un comentario, una pregunta al final,
será totalmente bienvenido o bienvenida. Reitero el agradecimiento para las personas que están aquí, sobre todo para las personas que nos visitan de lejos, para las personas de centros universitarios que hacen el esfuerzo de trasladarse, levantarse más temprano para acompañarnos hoy a las 9 de la mañana. Un muy sentido agradecimiento y por supuesto también para el resto de compañeras y compañeras que sacaron un ratito de sus múltiples labores, de sus múltiples quehaceres, que sabemos que todos y todas estamos muy ocupados, para estar aquí hoy. Un muy sentido agradecimiento de parte de toda la Comisión Institucional de Ética y Valores y, bueno, sin más les dejo con la compañía, grata compañía de Rafael. Bueno, muy buenos días. No sé si va a ser grata la compañía o no, esperemos que sí. Tampoco sé si se van a hacer 45 minutos, más o menos, ahí vamos viendo. Y si me ven un poco nervioso es porque lo estoy. El tema de las cámaras, ustedes sabrán que no es algo a lo que uno esté usualmente acostumbrado. Bueno, ya Andrei hizo la presentación, vamos a hablar sobre ética cívica ideológica. Eso implica que vamos a dar por supuesto que ya sabemos algunas cosas de ética, pero vamos a hacer un repasito de algunos temas básicos por cualquier cosa. Voy a empezar por el final. La conclusión a la que vamos a llegar, por si alguna persona ocupa irse antes de tiempo, ya se va con la idea de lo que vamos a ver hoy, porque la conclusión va a ser esta: que la felicidad es la meta de la persona y la justicia es la meta del ciudadano. No he entendido que personas y ciudadanos son siempre es la misma persona, no estamos separados, pero que hay dos ámbitos de acción que interactúan en el día a día. Y hacia eso es lo que vamos a llegar y de eso se trata, en términos generales, lo que nos aporta la ética cívica ideológica a la reflexión, a la convivencia, a la sociedad. Lógicamente la ética cívica es una ética aplicada. Ahora bien, en términos generales podemos decir que toda ética busca ser aplicada. ¿En qué sentido? Que no estudiamos ética simplemente para aprender, que qué bonito lo que dijo Aristóteles o qué interesante lo que dijo Kant, sino que la idea al final de cuentas es que podamos aplicarlo a la vida diaria, ¿de acuerdo? Y la ética cívica va por este camino. Aquí voy a aprovechar para hacer un repaso por medio de dos historias de lo que es ética, porque muchas veces confundimos o nos hacen creer cosas distintas a lo que es. Y para eso estas historias me han resultado útiles. La primera es de Rodolfo Luis Vigo, es un argentino, un juez argentino, que me parece muy práctica. Imagínense que un día ustedes van al bosque, están, no sé, tomando fotografías y de pronto se les aparece enfrente un venado en peligro de extinción y ustedes andan en la cámara lista para tomar la foto y justo cuando van a tomarla se dan cuenta de que se les acabó la batería. Entonces lentamente sacan las baterías, ponen las baterías nuevas, logran tomar la foto, el venado se va, pero entonces tienen las baterías viejas en la mano. Ahí usted tiene tres opciones. Número uno, las guarda y se las lleva para depositarlas en algún otro lugar, las tira al río que está a la par o se las tira al venado. ¿Qué haría usted? La mayoría de la gente me dice que se las lleva para la casa. Y la pregunta que sigue es ¿por qué? Todo el mundo dice, bueno, por el ambiente, porque no hay que contaminar, pero a nadie se le ocurre decir no, porque está prohibido por ley, porque hay una multa. Primera distinción es que ética y derecho son dos ramas distintas, ¿de acuerdo? Y cuando uno habla de ética no está hablando de normas impositivas heterónomas, de que alguien me dice lo que tengo que hacer, sino que yo decido, ¿de acuerdo? La ética está, lógicamente hay contenidos éticos dentro del derecho, pero no hay que confundir eso. La otra anécdota es la siguiente. Imagínense que un día ustedes tienen, no sé, ganas de hacerse un chequeo médico, van donde su doctor de cabecera, se hacen exámenes de todo lo que se les ocurre, de todo lo que hay. Y al final el médico se sienta, examina ve los exámenes que tienen y le dice, mire, usted está perfectamente de salud, pero por cualquier cosa te voy a mandar a quimioterapia. Entonces usted vuelve a ver al médico como, disculpe doctor, yo creo que a usted se le zafó un tornillo. Esa es la otra distinción. Creemos que ética es atajar goles. O sea, el tema de que cuando alguien está en corrupción, ¿qué voy a hacer con esa persona? La ética no se trata de la parte correctiva. O sea, la quimioterapia es para cuando yo tengo el cáncer. Y si hacemos la analogía de que la corrupción es el cáncer de la sociedad, a mí no me interesa la ética para andar señalando, atrapando, castigando al que ya tiene el cáncer, al que ya cayó en corrupción, sino que me interesa la parte preventiva. La ética siempre se ubica en la parte de antes. ¿Cómo hago para que las personas tengamos una vida
digamos, bien llevada y que no caigamos en corrupción. ¿De acuerdo? Entonces, esas distinciones para poder empezar ahora sí con el tema de fondo. Hay muchos modelos de ética, hay muchas teorías éticas a lo largo de la historia, tendrán 2 milenios y medio para estar hablando de ética en Occidente, entonces imaginarán todo lo que se ha dicho. Hay varias distinciones, la más común es distinguir las corrientes de ética que nos hablan que la ética, el norte que nos hace de tomar decisiones es la felicidad, o sea, ser felices. ¿Cómo puedo utilizar la ética o cómo la toma de decisiones para ser una persona feliz es la que me guía? La otra gran corriente es la de cumplir deberes, ¿sí? Entonces mis decisiones no se basan en que yo sea feliz, sino en cumplir deberes, no deberes para conmigo mismo solamente, sino deberes sociales. Así que como verán, es una discusión que todavía sigue. O sea, hay muchas corrientes en ambos sentidos y vamos a ver de qué tratan cada una, como ya les dije, por lo menos la generalidad. Cuando hablamos de deberes, creemos que son objetivos, más o menos, ¿sí? ¿En qué sentido? En que son iguales para todo el mundo, que uno podría ponerlos en blanco y negro, y por eso tenemos códigos deontológicos, por ejemplo, de deberes, que podríamos aplicar cualquier persona. Ahora, estos deberes son autónomos, o sea, son autoimpuestos. En ética no se trata de que alguien me impone que tengo que hacer, sino que yo asumo ese deber como una obligación propia. Y obligación, como ven, viene de esas dos palabras, que quiere decir ligado con los demás. Así que estos deberes son siempre pensados para con la sociedad. Aquí pueden ver una cita de Immanuel Kant, que es el mayor representante de las éticas deontológicas, que es sumamente conocido, muy estudiado. Él formula lo que llamaba el imperativo categórico en varias formulaciones. Ahí ustedes pueden ver una que dice: obra de tal modo que la máxima de tu voluntad pueda valer siempre al mismo tiempo como principio de una legislación universal. Clarísimo, ¿verdad que sí? Bueno, pese a que puede ser un poco compleja la formulación, nuestros abuelos sabían muy bien qué quería decir. No sé si han escuchado alguna vez la frase de lo que es bueno para el ganso. Eso, es bueno para la gansa. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cualquier acto que yo haga debería estar de acuerdo con que lo haga cualquier otra persona. Cualquier consecuencia de mis actuaciones debería aceptar que puedan ser consecuencias también que se apliquen para mí. ¿Les suena eso? Porque pese a que lo dijo Kant, es algo que ha estado en la filosofía, en la teología, en la vida diaria presente desde hace muchísimo tiempo. Muy bien. Aquí pueden ver algunas ilustraciones al respecto. Se acordarán, por ejemplo, que Jesús dice que amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, que al final de cuentas es esa misma idea de aplicar a las demás personas lo mismo que haría para mí. Eso estaba en el pensamiento judeocristiano, sigue estando en nuestros días, pero estamos partiendo de Kant. ¿Por qué? Porque no es una formulación ya desde la religiosidad, sino una formulación laica, que ahorita vamos a ver qué quiere decir laica. Y también es la base de lo que está hoy día en derechos humanos. O sea, el principio básico de los derechos humanos es reconocer la dignidad de las demás personas como un igual a mí, como un igual a nosotros en términos sociales. La otra posición, la de los fines, la posición teleológica, que ahí se supone que son más subjetivos. Cuando cualquier persona llega y les dicen a ustedes, bueno, mire, ustedes mismos dicen, la ética es subjetiva, cada quien tiene, bueno, por ahí va. Subjetiva de sujetos, porque cada persona tiene una forma de pensar, tiene metas de su vida, tiene criterios de lo que es correcto. Esto tiene cierta verdad, pero no completa. ¿En qué sentido? Todos tenemos proyectos de felicidad, o de plenitud, o de realización, o de excelencia, como quieren llamarlo, que son proyectos distintos, pero todos aspiramos a la felicidad. ¿Qué quiero decir? Que nadie, cuando usted le pregunta cuál es su meta para su vida, está diciendo, no, mire, yo lo que sueño es ser un gran infeliz. Sí, todos queremos alcanzar metas y sentirnos bien, lo cual es complejo en estos días, porque la mayoría de las personas saben qué quieren comprar, o saben qué les hace falta, o cuál es el último artefacto de moda, pero no saben qué hacer con su vida. Sí, una anécdota que normalmente uso es que imagínense ustedes que están por la mitad de San José, les para una persona y les dice, disculpe, ¿usted sabe dónde para el bus? Usted le va a preguntar, ¿el bus
¿para dónde? Y a esta persona le puede contestar, no sé, me da igual, cualquiera. Usted lo vuelve a ver como un poco extrañado de no sé, voy a mandar lo que pasé a Liberia, ¿no? Pero si no suena extraño que haya personas que quieran montarse en un bus sin saber para dónde va, ¿por qué no nos suena hoy tan extraño que conocemos montones de personas que andan por la vida y no saben qué quieren de ella? Que eso es grave, porque si uno se equivoca de bus se baja, pero si se equivoca de vida, bajarse no es tan fácil. Bueno, pues ya tenemos un modelo, uno relacionado con los deberes y el otro con la realización, con la felicidad. Bueno, y ahí el caballero que ve en la pantalla es Aristóteles, porque Aristóteles es sin duda el mayor representante o figuras más conocidas de las éticas de orientación teleológica. Ahora bien, ¿qué hacemos? Al final, ¿en qué quedamos? ¿Son los fines o son los deberes? Resulta que han salido diferentes propuestas de cómo articular ambas cosas, que no es necesario irse hacia un lado o irse hacia el otro, sino que pueden convivir la felicidad y los deberes. Y una de esas propuestas es la que vamos a ver hoy, que es la de la ética cívica, también conocida como ética civil, ética mínima, ética de mínimos, perdón. Cualquiera de estos estamos hablando siempre de la misma ética, que es propuesta por esa señora que ven ahí, que se llama Adela Cortina. Así que la idea es, si por un lado están los deberes y por otra está la felicidad, por un lado está la parte social y por otra parte estoy yo, ¿cómo hago para articular? Antes de decirles yo de qué trata esto, vamos a poner a doña Adela que se los cuente, con un pequeño video de la última presentación que tuvo doña Adela en nuestro país en el 2015, en el Congreso, tercer Congreso Nacional de Ética. Entonces vamos a poner un pequeño fragmento donde ella explica y después, con mucha más propiedad, y después yo les cuento de qué se trata. En Costa Rica, como en España, son sociedades pluralistas. En Costa Rica, como en España, son sociedades pluralistas, sociedades en las que hay distintos grupos que mantienen o que defienden distintas propuestas de vida buena, distintas propuestas de vida en plenitud. Y muchos de ustedes conocen perfectamente una distinción que hice hace mucho tiempo, que era la distinción entre ética mínima y éticas de máximos. Los que ya la conocen la van a tener que oír otra vez, sencillamente porque me parece clave para lo que voy a decir a continuación. Y como decía un antiguo profesor mío, no está de más repetir, porque es pedagógico, ¿no? Bueno, creo que es importante para todo lo que voy a decir después. Creo que nuestras sociedades pluralistas, y Costa Rica lo es, como lo es España, sociedades moralmente pluralistas, hay distintas propuestas de éticas de máximos, de éticas de vida en plenitud, propuestas de vida buena. Algunas son religiosas, otras no lo son, otras son seculares. Por ejemplo, alguien que hace una propuesta ecologista profunda, un vegano está haciendo una propuesta de vida en plenitud. Y no todos los miembros de la sociedad comparten su punto de vista. Hay distintas propuestas, pero una sociedad pluralista, como saben ustedes, es aquella en la que conviven esas distintas propuestas, siguen haciendo esas propuestas en voz alta, pero comparten por lo menos unos valores que son unos mínimos de justicia, por debajo de los cuales no se puede caer sin caer en inhumanidad. Me parece importante recordar que una sociedad en la que hay distintas propuestas de vida buena que son incapaces de dialogar entre sí, no se puede construir nada juntos. Cuando esas propuestas pueden dialogar entre sí y encontrar unos valores compartidos, unos principios compartidos, es cuando se dan cuenta de que esos principios son de justicia, que se deben exigir, que se deben plasmar en todas las esferas de la vida social y que además son los valores que les unen y les permiten ir adelante y no caer bajo mínimos de moralidad. La verdad es que voy a citar por tercera vez a José Ortega y Gasset, pero es que tiene unas expresiones muy adecuadas, y ustedes ya la conocerán, esta expresión, pero dice Ortega que el tigre no puede destigrarse y la humanidad sí que puede deshumanizarse.
Y a mí me parece muy claro y muy plástico. Los tigres no pueden destigrarse, pero los seres humanos podemos deshumanizarnos. Y cuando estamos en un mundo en el que una gran parte de la población está pasando hambre y una gran parte de la población no tiene acceso al agua, no tiene acceso a... Van ustedes pensando qué es lo que pasa en nuestro mundo, no solo en el mundo cercano, sino en el mundo general, pues se darán cuenta de que vivimos en una humanidad que nos hemos deshumanizado bastante. Puede haber distintas propuestas de vida en plenitud y nadie puede obligar a los demás a compartir su propuesta de vida buena, porque lo que hay que hacer con ellas es invitar, y quien se interese se apuntará también a la propuesta de vida buena. Pero las exigencias de justicia son exigencias, no propuestas, no invitaciones. Y efectivamente, cuando no se cumplen esas exigencias, estamos bajo mínimos de humanidad. Eso es lo que quiere decir. Existe una gran cantidad de valores éticos, como ustedes saben. Valor de libertad, de justicia, lealtad, honradez. Podríamos decir aquí todos los valores, y mañana van a salir, aplicados a la función pública. Pero yo creo que hay dos que son clave, que son la justicia y la felicidad. Todos los seres humanos queremos ser felices. Esto lo dijo Aristóteles hace ya 26 siglos, pero aunque no lo hubiera dicho, seguiría siendo verdad. Todos los seres humanos quieren ser felices. A mí me preocupa cada vez más en la clase que mis alumnos en alguna ocasión han llegado a decir que ya no les interesa la felicidad, que ya han arrojado la toalla, que ya les parece una palabra demasiado grande. Y eso es importante, darse cuenta de que eso de la felicidad parece demasiado ambicioso. Bueno, es importante hablar de la felicidad porque es el motor de nuestras vidas. Al fin y al cabo, todo lo que hacemos lo hacemos buscando la felicidad, y ya es curioso que en realidad no sepamos ni siquiera lo que es. Les invito a que hagan de nuevo una encuesta. Tienen mucho trabajo, como verán. Pueden salir a la calle y preguntar ¿qué es la felicidad? Y después de pensar que no están ustedes bien de la cabeza, pues normalmente les contestarán, pues mire, no lo sé, no lo he pensado. Pero la pregunta por la felicidad es la más importante que podemos hacernos a lo largo de nuestra historia. Y el otro lado es la justicia. La justicia es la virtud de la ciudad y la virtud que hace el quicio entre la ciudad y la persona. Es el quicio entre el derecho y la ética, es el quicio entre la persona que tiene que ser justa y la comunidad política que tiene que ser justa. Lo que se pide a las instituciones es que sean justas. Lo que se pide a los políticos es que actúen con justicia. Y justicia quiere decir poner las bases para que cada quien pueda llevar adelante su proyecto de felicidad. La política no tiene que hacer justos a los ciudadanos, no tiene que hacer felices a los ciudadanos. La felicidad es personal. Es mi opción personal, que yo puedo hablar con otras gentes, ver qué modelos tienen ellos, qué propuestas tienen en ellos, pero la opción por la felicidad es una opción personal y no viene desde los políticos. Yo recuerdo en una ocasión en las elecciones, que son algo eterno, yo no sé si en Costa Rica pasa lo mismo, en España siempre estamos en campaña electoral, siempre, además con tantas comunidades autónomas, siempre estamos, dicen, se va a abrir la precampaña, y dices, pero ¿cómo la precampaña? Si estamos en campaña desde hace un siglo, siempre estamos en campañas. Bueno, pues en una de las millones de campañas, alguien de un partido político dijo que nos iba a hacer felices a los españoles, e inmediatamente tuve claro a quién no iba a votar. Porque evidentemente a mí un político o una política no me hacen feliz. Es decir, lo que tienen que hacer es que las instituciones sean justas. Esa es su tarea. Que sean justas y pongan las bases para que las personas que viven en esa sociedad o las que vienen de fuera por el hambre, por la miseria, sean bien acogidas desde ese sentido de la justicia, que es la virtud de la ciudad y la virtud del ciudadano. Decía Ansel Feuerbach que la felicidad es el fin de la persona y la justicia del ciudadano. En tanto que ciudadanos tenemos que intentar ser justos, en tanto que personas aspiramos a la felicidad. Y los dos lados tienen que articularse. Pero vamos a profundizar en los temas con algunos detalles
sobre lo que implica la ética cívica, pero no podía pasar la oportunidad sin que conocieran a Adela, sin que la vieran, ya que ella es la que ha formulado todo esta propuesta. Como ya les dije, ética cívica, ética mínima, ética de mínimos, ética civil. Estamos hablando de un conjunto de valores o normas, como ven ahí, pero que comparten los miembros o las personas de una sociedad pluralista. Y aquí entramos a otro de los conceptos interesantes de hoy, que es el pluralismo. Hoy en la teoría y hoy en la práctica, en la calle. ¿Qué quiere decir eso? Que no todos somos iguales y no tenemos que serlo. Ya vamos a entrar a eso. Ahora, esta justicia, que como ven ya derivamos de los deberes, lo estamos amarrando a los deberes para que haya justicia, no tiene que impedir que cada persona tenga un proyecto de felicidad. Me explico. No tengo que renunciar a ser feliz por vivir en sociedad y tampoco por ser feliz yo tengo que olvidarme del contexto social en el que estamos. ¿Cuáles son los rasgos? Ahora la vamos a ver en detalle, pero para que los puedan ver en general. La ética cívica es pluralista, es laica, eso quiere decir que no es confesional, no está adscrita a ningún modelo religioso, y que busca ser un punto de encuentro a partir de la racionalidad. O sea, la capacidad que tenemos los seres humanos de comunicarnos y comunicarnos entre nosotros a través de el diálogo. Ya vamos a ver los detalles. Primero vamos a hablar del pluralismo. Ustedes sabrán que hay dos extremos en que se han movido muchas veces las sociedades. Uno es lo que llaman monismo ético. ¿Qué quiere decir eso? Una sola forma válida de comportarse o de dirigirse. Un solo modelo ético por el cual se dirige una sociedad. Las sociedades totalitarias, las dictaduras, por decirlo así, hay una persona que dice, aquí creemos en esto, aquí esto es válido y los demás tienen que creer lo mismo, quieran o no quieran. Afortunadamente, creo yo, no estamos en una sociedad de estas todavía. Digo yo, la sociedad va variando. La idea es no llegar ahí. Y los que leyeron alguna vez la novela de George Orwell, 1984, se acuerdan del Gran Hermano, por ahí va la cosa. Un tipo de sociedad donde todos tienen que creer lo mismo a nivel de valores, a nivel de ética. Tenemos el otro extremo, que es lo que se llaman el politeísmo ético. No estamos hablando aquí de dioses, sino de creencias, de valores, de proyectos de felicidad, donde la idea es que cada quien crea lo que le dé absolutamente el gusto creer. El problema con este modelo es que no hay posibilidad de convivencia, ¿sí? Y sabrán que eso es irreal, no puede pasar en la vida diaria. Ustedes imaginarán que usted esté en una reunión de amigos y les pregunte qué les gusta hacer el fin de semana, y el primero que usted le pregunta le dice que le encanta ir al cine, al otro le dice que le fascina leer, y al tercero le dice que le encanta dispararle a la gente que se encuentra en la calle. Hay cosas que está bien tener gustos, pero sabe uno que no es aceptable, ¿de acuerdo? Entonces tampoco se vale de todo, hay ciertos límites. Así que eso es lo que buscamos con el pluralismo ético, reconocer que hay proyectos diferentes, que hay formas de entender la vida distintas, pero que hay puntos de encuentro. Por eso Adela habla de ética mínima, que es una, o ética cívica, y éticas de máximos, que son muchas. ¿Qué son éticas de máximos? Los proyectos de vida que tiene cada persona. Por ejemplo, los proyectos de orden religioso. ¿Sí? Yo puedo tener mis preferencias religiosas, que eso me dan plenitud, me permiten congregarme con personas que creen lo mismo, que tienen los mismos proyectos, pero yo no le puedo imponer al resto de la sociedad que crea en la misma religión que yo estoy. Hay proyectos de vida, como ponía Adela el ejemplo, yo puedo ser vegetariano y me encanta y creo que eso me hace más saludable, pero no puedo imponerle al resto de la sociedad que sea vegetariano. A mí me encanta ayudar a los animales de la calle, pero no puedo imponerle a todo mundo a adoptar cuanto perrito se encuentra. ¿De acuerdo? Son proyectos que me hacen feliz, ideologías a las que me adhiero, incluso políticas o filosóficas, que se respetan, pero que no se imponen a los otros. Lógicamente, las éticas de máximos también son públicas. ¿Qué quiero decir? Toda ética, normalmente entendemos por ética pública la ética de la administración pública, pero toda ética es pública, o sea que aspira a que yo la pueda decir, que la pueda representar ante los ojos de las demás personas. No debería
digamos, esconder cuáles son mis creencias religiosas. No debería esconder qué me gusta hacer en mi tiempo libre. O sea, yo busco compartirlo para que las otras personas puedan verlo y quien quiera adherirse a ese proyecto también lo haga. No se exige, pero se puede compartir. Ahora, la ética cívica mínima, ¿qué es lo que parte? De cuáles son esos contextos dentro de toda esta diversidad que podemos tomar como una base. ¿Qué quiere decir con que es laica? Laica no es laicista, eso es importante, no va en contra de la religión, no busca eliminar las religiones, que es una discusión, o no una discusión, sino una idea equivocada que tienen muchas personas. Por ejemplo, cuando hablamos de un Estado laico, la gente dice, ay, no van a prohibir la religión, no va por ahí. Laico quiere decir que no me meto con la religión, pero tampoco lo considero mi enemigo, ¿sí? Porque de hecho está probado que la gente que tiene proyectos de máximos le es mucho más fácil respetar los mínimos. Por ejemplo, si yo creo en la dignidad de una persona porque es hija de Dios, me es mucho más fácil aceptar que la dignidad humana esté explícita en los derechos humanos, se supone. ¿De acuerdo? Más bien me apoya a respetar esos mínimos de encuentro. Por eso no es indiferente a la religión, no es religiosa y no es laicista. ¿De acuerdo? Entonces se mantiene en la parte de convivencia en esos mínimos comunes. ¿Qué quiere decir laica? Ya me imagino que con esa imagen queda claro. Sí, la religión, la parte espiritual tiene su campo, la parte ética, la parte política también tienen el suyo, conviven, pero hay que mantener claro cuál es el ámbito de acción de cada uno. Esto es lo que explicaba de mínimos y máximos, vale la pena tal vez hacer un repaso de esto. Estas imágenes nos hablan de creencias religiosas. Por ejemplo, muchos de ustedes, bueno, no sé, algunos creerán que cuando morimos vamos a reencarnar. ¿De acuerdo? Eso es una creencia de origen religioso que una persona puede tener y no nos afecta a los demás si creemos o no creemos. Otras personas pueden creer que cuando mueran van a resucitar o se van a ir al cielo, y eso perfectamente puede convivir en una sociedad pluralista. Otras personas pueden creer que cuando usted se muere le echan tierra encima y muchas gracias por su participación, hasta ahí llegó. Eso también es aceptable. Pero indiferentemente de lo que usted crea que va a pasar con usted cuando se muera, el derecho a que usted viva esta vida que tenemos ahora es común a cualquiera de estas religiones o falta de ellas. Me explico. Usted puede creer cualquier cosa de la vida después de la muerte, pero la vida actual creemos, y está consagrado en los derechos humanos, que tenemos el derecho a esta vida con ciertas garantías. ¿De acuerdo? Que por cierto, bueno, es algo que ya sabemos, que los derechos humanos no se declaran. O sea, no es como que empezaron a existir cuando se dio la Declaración de Derechos Humanos, ya existían. Lo que pasa es que la sociedad ha ido avanzando hasta un momento de reconocerlos como tales. Y es un proceso que sigue en desarrollo. Ahora, tenemos máximos, o sea, mis proyectos propios de felicidad, y tenemos mínimos, que son los mínimos de justicia, los puntos de encuentro. Hay una relación entre ellos. La primera es de no absorción. ¿Qué quiere decir esto? Que mis mínimos, vamos a ver, que mis máximos de felicidad no se pueden convertir en el mínimo para todo el mundo. O sea, no puede convertirse nunca un proyecto de máximos en los mínimos para toda la sociedad. Igual al revés, tampoco puedo exigirle a todo el mundo que se contente con los mínimos y se olvide de sus máximos. ¿Sí? Hay una relación ahí de que existen ambas y de que no pretendemos que una absorba a la otra. Los mínimos se alimentan de los máximos, es el ejemplo que di hace unos segundos, en el entendido de que cuando usted tiene propuestas de vida buena, de vida feliz, eso le va a ayudar a que los mínimos se mantengan. Incluso nos pueden encontrar cosas que están dentro de un proyecto de máximos que eventualmente pueden formar parte de los mínimos de todos. Muy bien. Ahora, los máximos han de purificarse desde los mínimos. ¿Qué quiere decir esto? Que si parte de mi proyecto de felicidad implica torturar personas, debería darme cuenta desde los mínimos que tal vez no es mi mejor proyecto. ¿De acuerdo? Si a mí para integrarme a una pandilla o a un grupo, cualquiera que sea, me dicen que tengo que hacer algo que yo entiendo que está en contra de la sociedad, puedo juzgar a partir de mis mínimos. ¿De acuerdo? Así que cuando hay un proyecto de máximos donde yo me quiero sumar, que digo, esto no va en contra de la sociedad, es más fácil o digamos más ideal que yo me adhiera. Y finalmente, evitar la separación. ¿Sí? No se trata de que uno exista y el otro debe existir, sino que tenemos que tener siempre claridad de que hay
mínimos que respetamos, máximos que no compartimos con todos, pero podemos compartir con grupos más pequeños e incluso invitar a otras personas. Muy bien, volvemos a aterrizar con ética cívica. ¿Se acuerdan que hablamos de que las éticas deontológicas aspiraban a ser objetivas, que las éticas teleológicas creemos que son subjetivas? Bueno, pues en ética cívica renuncia a la pretensión de objetividad, no pretende que sea objetiva, tampoco es subjetiva, sino que es una construcción intersubjetiva. ¿Qué quiere decir? Que entre todos construimos, ¿sí? Cada sujeto aporta y a partir del criterio de cada uno llegamos a puntos de acuerdo. Entonces no es objetiva, la ética desde la orientación cívica no es objetiva, no es subjetiva, es intersubjetiva. ¿Cómo logramos esos acuerdos? A través del diálogo, pero es un diálogo simétrico, eso quiere decir en igualdad de condiciones. Ustedes sabrán que a veces uno llega a negociar, entonces saca sus cartas bajo la mesa para que el otro se adhiera a lo que yo quiero que crea, ¿verdad? O lo que yo quiero que apruebe. No va por ahí, sino que tienen que ser diálogo en una condición de igualdad. ¿Cómo logramos esto? Número uno, tener en cuenta a todas las personas que van a ser afectadas a la hora de tomar una decisión. Una decisión, por ejemplo, de cómo se organiza la sociedad. Esta decisión que vamos a tomar, ¿cómo afecta? No solo a mi grupo que es mayoritario del Valle Central X, sino a las personas que viven en las zonas más alejadas, que pertenecen a este grupo etario, que son una minoría. O sea, ¿cómo nos afecta a todos? Segundo, todas las personas son interlocutores válidos. No es como, sí, voy a tomar en cuenta a tal grupo, pero él no está invitado a participar, a expresar su opinión. No, todos son interlocutores válidos y tienen derecho a manifestar su posición. Y finalmente, las conclusiones a las que podemos llegar son revisables. Por ejemplo, en derecho ustedes saben que las leyes se modifican constantemente, bueno, no constantemente, pero se modifican. ¿Por qué? Porque las revisamos, porque entendemos que cosas que antes creíamos que estaban bien, tal vez hoy no tanto. En los acuerdos sociales, que tal vez no están escritos en ningún papel, también las sociedades van evolucionando y hay que aceptar que es parte de lo esperable y de lo que tenemos que hacer. Ahora, ustedes se imaginarán que tomar decisiones que afecten a todo el país, donde tomemos en cuenta a todos los grupos sociales, es prácticamente imposible. O sea, no podríamos sentarnos en el Estadio Nacional con personas de todo el país y tomar decisiones, se hace imposible. Entonces, ¿cuál es la opción que tenemos? La opción que tenemos es algo muy interesante que de hecho precede a la ética cívica, que es lo que John Rawls, es otro filósofo, llamaba la posición original. Ya explico qué se trata. Ahí pongo un ejemplo y cada quien vaya pensando cuál sería su respuesta, no lo diga en voz alta para que no afecte a los demás. Imagínese que usted está en un grupo élite, qué sé yo, de personas del gobierno mundial y están tratando de salvar el mundo y les ponen esta situación. Para salvar a la humanidad hay que cortarle una pierna a todas las personas o torturar a una sola hasta su muerte. ¿Qué elegiría usted? No me lo digan, piénselo. Habrán personas que dirán, pobrecito, ¿cómo voy a torturar a una persona? No, cortémonos una pierna todos. Habrá otros que dirán, ya no, mejor uno que se sacrifique por la humanidad. ¿Verdad que sí? Sí, la mayoría de la gente es que se sacrifique uno, pero nos salvamos los demás. Cambio la pregunta un poco. ¿Qué tal si la pregunta fuera así? Para salvar a la humanidad hay que cortarle una pierna a todas las personas o torturarla usted hasta su muerte. ¿Qué elegiría? Bueno, ahí la cosa cambia un poquito. Y si usted está en esta situación, posiblemente responda, mira, y no sé, alguna otra posibilidad que no implique que me torturen. ¿Qué significa la posición original? Que cuando usted vaya a tomar una decisión, cuando usted tiene poder para tomar una decisión, tiene que ubicarse en el papel de la persona que está en la peor situación y decir, sí, yo aceptaría esto para mí. Si usted dice, yo no acepto esto para mí, la decisión podría cambiar. ¿Se entiende la dinámica, cómo funciona? Para ponerles otros ejemplos, y estos son de la vida real. Por ejemplo, ¿usted le negaría atención médica básica a un grupo, por ejemplo, de los migrantes, si usted fuera un migrante? De las personas que toman decisiones a nivel político, lógicamente, la gran mayoría no son migrantes. Pero si pudieran, si esta prohibición cayera sobre mí, si estuvieran negándome la atención médica a mí, ¿tomaría la decisión que voy a tomar, sí o no? Otro ejemplo, ¿aprobaría una ley que prive el recurso hídrico a un área geográfica si usted viviera en ella?
sino que le quiten el agua a la gente que vive allá, pobrecitos, pero no hay más remedio. Pues si yo vivo allá, tomo la misma decisión. ¿Estaría dispuesto a negarle algún derecho a un grupo si tuviera seguridad de que eso implicaría que se lo quitaran a usted? Por tirar un ejemplo a riesgo de lo que voy a decir, le prohibiría a un grupo determinado ocupar puestos públicos si yo creyera que eso eventualmente me puede aplicar a mí. Y lo último, imagínense una norma que dice esto: de ahora en adelante se le prohíbe a X emitir su opinión en público. Si en esa X y en ese espacio en blanco estuviera su nombre, ¿usted aprobaría esa norma, sí o no? Entonces la idea es que cuando usted tiene el poder de tomar decisión, que se ubique en el caso de la persona que está peor situada, como si usted no supiera si va a estar ahí o no. Repaso el caso del agua. De pronto, en lugar de quitarle, si yo pienso que me pueden quitar el agua a mi comunidad, digo, no le voy a quitar el agua a mi comunidad, sino que vamos a quitarle 3 horas a todo el país para que sea parejo. Pero como también me va afectado, me voy a preocupar para encontrar una solución donde no implique quitarle el agua a nadie. ¿Sí? Porque a veces la solución fácil, donde se afecta a otro, me impide buscar soluciones más definitivas donde yo me sienta también vinculado. Esto es, en resumen, como dispararse en el propio pie. Usted dispararía un pie sin saber si es el suyo, sí o no. ¿Okay? Una forma interesante de tomar decisiones. Ahora, ¿cómo dialogamos? Ese es otro tema importantísimo y aunque no me crean, ya estoy terminando. Valores. La ética cívica propone ciertos valores que son indispensables para establecer un diálogo simétrico, o sea, un diálogo en igualdad de condiciones. Primero, la libertad. La libertad de expresar mis opiniones, mi criterio, mi situación ante las demás personas. Una condición de igualdad no es porque una persona sea, por decirlo así, de un grupo indígena, yo lo voy a ver hacia abajo, sino que tengo que reconocer que estamos en una situación de igualdad. Tiene que haber solidaridad, o sea, esa idea de estar todos montados en el mismo barco, el tema del diálogo creo que está más que hablado, y el respeto hacia los otros. Así que a la hora de entablar cualquier decisión, deberían ponerse en juego estos valores que ustedes ven ahí. Imagínense, por ejemplo, una sesión legislativa, una sesión de corte, donde todo el mundo respetara esos valores que están ahí, sería muy interesante. ¿Qué más? La tolerancia, porque evidentemente hay gente que va a opinar distinto a uno y va a tener ideas que a uno no le parezcan adecuadas. Lo mínimo es tolerarlos. Y el marco de los derechos humanos, que hoy día ya se vuelve irrenunciable. Voy a terminar solo con una cosa más, hablar del tema de tolerancia, que yo creo que es muy importante en nuestros días. Y voy a leer, si no tienen molestias, es como lo que llaman un autoplagio, porque leer algo que yo escribí, sobre la tolerancia, que yo creo, esto lo escribí en 2012, pero creo que está muy vigente hoy día. Entonces leo y ya casi nos vamos. Dice, vamos terminando, por lo menos de hablar yo. Aquí. Hay palabras gastadas por el uso, por el absurdo con la que las envolvemos, como aquella utilizada para enmascarar nuestro rechazo por los otros. Te tolero, decimos, como lo hago con la leche, lo que quiere decir que me la trago aunque no me guste. Soporto tu existencia como un mal inevitable, pero mantengamos la distancia. Te quiero fuera de mi casa, de mi círculo de amigos, lejos de mi vista. Esa es la tolerancia, un paso intermedio entre el rechazo absoluto y la aceptación consciente. Nada malo hay en ella, salvo que es una verdad a medias. Tolero la basura en las calles, los huecos, la basura en las aceras, los huecos en la calle, las filas, las presas, pero cuando se tolera, con una tensión creciente, también se pone un límite. La aceptación, en cambio, es otra cosa. Acepto y respeto que seas diferente, tu color, tu acento, la forma en que vistes, tu identidad o preferencias. Aceptar no me genera resistencia, más bien es paz con uno y con los otros. Hay algo peor que la tolerancia, el desprecio, el rechazo hacia aquellas personas con las que abierta o solapadamente no queremos compartir el mundo. Así que tolerar ya es un logro, un mínimo necesario que da muestras de un avance en la condición humana. Pero queda pendiente un escaño. Cuando me dé cuenta que tu presencia no me daña, más bien nos enriquece a todos. Cuando entienda que pensar o ser distinto no es motivo para estar en eterno pie de guerra. En el país se respira algo de tolerancia.
es decir, una tensión constante como de fieras voluntariamente encadenadas. Pero poco a poco aprenderemos, esa es la fe, a aceptar. Solo entonces caerán las cadenas que nos atan y comprender y podremos ser nosotros mismos sin aversión o temor al otro. 2012, y yo creo que esto hoy día está mucho más vigente. Una última cosa, empecé terminando, entonces termino empezando, con una frase también de Adela Cortina, que dice que profetizar lo que va a ocurrir va acompañado a menudo de esforzarse porque ocurra. Esto es una mera exposición magistral, ahora vamos a establecer un diálogo, pero lo que importa es lo que hagamos afuera. Sí, lo que importa es cómo llevamos nuestra vida a través del diálogo, de la aceptación de la pluralidad, es decir, de que hay otras personas distintas, que cada uno tiene su proyecto de vida, pero tenemos que encontrar unos mínimos de justicia que nos permitan convivir. Eso sería, y muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a Rafa. Creo que ha sido una charla muy enriquecedora, muy enriquecedora. Pienso, simplemente para complementar lo que ha expresado también Rafa esta mañana, que si bien él lo enfocó en términos, por ejemplo, de una nación, un país a nivel global, esto también debería aplicarse en no importa qué ámbitos nos desenvolvamos. Y estoy pensando específicamente en nuestro día a día dentro de la Universidad Estatal a Distancia, por ejemplo. Valores como la convivencia, el respeto, la solidaridad a lo interno, pero también valores como la justicia hacia afuera, forman parte de la misión y de los fines que son intrínsecos a nuestra institución. Véanlo así, que cada vez que necesitamos acometer una tarea, realizar una labor específica, la hacemos mejor y más felices a propósito de el vínculo entre éticas de máximos y éticas de mínimos, si contamos con el trato justo, solidario de parte de nuestros compañeros y nuestras compañeras. Sabemos que avanzamos mejor si avanzamos juntos, si avanzamos juntas y si tenemos una disposición al diálogo abierto, equitativo, etc. Les invito a reflexionar en esto, puesto que si ustedes revisan la misión institucional de nuestra universidad, sabrán que tiene una fuerte, muy marcada aspiración hacia la justicia social, sobre todo a brindar oportunidades a aquellos sectores de la población que por distintos motivos no han logrado tener las mismas oportunidades que otros grupos poblacionales, por ejemplo. Entonces, nuestra tarea dentro de la UNED tiene que orientarse bajo ese norte de justicia que hace parte de la ética cívica, de la ética de mínimos, que bien nos ha expuesto hoy Rafa. Eso hacia afuera, pero para poder hacerlo tenemos que crear las sinergias organizacionales que nos permitan hacerlo de manera coordinada y no cada quien jalando, como se dice popularmente, para su propio saco. Somos parte de una institución, las instituciones, las organizaciones son más que las partes que la integran, pero también sabemos que sin las partes que la integran, esta organización, esta institución no sería posible, no sería viable. Les invito a pensar en este tipo de cosas. Como lo que estamos fomentando esta mañana es justamente la ética de mínimos, la ética dialógica, lo que quisiéramos abrir a continuación es más bien un espacio para que el público aquí presente, para que los colegas de la universidad manifiesten sus criterios, sus dudas, sus preguntas, a sabiendas, eso sí, de que muchas de las cosas que se planteen no van a ser resueltas esta mañana. Muchas de ellas serán una tarea que tengamos para todo el año y probablemente para el resto de nuestras vidas, porque la ética justamente no nos resuelve los dilemas del diario vivir, pero sí nos da herramientas para enfrentarnos a esos dilemas, y eso es algo que nos va a acompañar por el resto de nuestras existencias en tantos seres sociales, políticos, etc. Vamos a estar circulando un micrófono, quien quiera
referirse a los contenidos o llevarlos quizás un poco más allá, pues vamos a abrir el micrófono. Por favor, nada más levantan la mano y nosotros estaremos llevando el micrófono hasta donde ustedes están ubicados y ubicadas. Muchísimas gracias por la participación y por sus preguntas. Sí, muy buenos días. Olger Chávez, Centro Universitario de Pavón. Felicitar a la Comisión Institucional de Ética y Valores por la actividad y al conferencista que nos ha enriquecido con su conocimiento. Usted habló de que Aristóteles era el exponente de la ética, le entendí una palabra teleológica, y que Kant era de la ética ontológica, o algo así, ¿no? Me gustaría que ampliara los conceptos, la diferencia entre uno y otro filósofo desde ese punto de vista, así como la aplicabilidad que cada una de ellas pueda tener. Sí, gracias. La idea es tener como un marco general de dónde viene la ética cívica. Ustedes sabrán, bueno, no, lo digo, Aristóteles creía, y lo repetimos varias veces también, doña Adela lo dijo, que todas las personas aspiran a ser felices. No todos creemos eso, pero es una posición. O sea, todas las personas buscan algo que le dé sentido a su vida. Aristóteles hablaba mucho de la virtud, o sea, que lo que me hace feliz, creía él, es ser una mejor persona en relación con los demás, que es todo un tema. Pero el telos, lo que quiere decir es fin, o sea, cómo oriento mi vida hacia alcanzar fines. Y yo creo que eso lo sentimos muchos presentes cuando buscamos el significado de la vida. O sea, cuando usted se hace una pregunta, ¿por qué estoy yo acá? ¿Por qué pasan las cosas? Usted está buscando un sentido, un significado. Voy a poner un ejemplo que esto es como dicen, por favor no lo hagan en casa. Viktor Frankl era un judío en muy mal tiempo para ser judío, porque estuvo en los tiempos de que Alemania, bueno, ustedes saben, durante la Segunda Guerra Mundial y terminó en campos de concentración. Él aprendió algo muy importante dentro de los campos, estuvo en varios, 4 si no me equivoco. Él dividió a sus compañeros en 2 grandes grupos. Él decía que estaban los que se querían morir. Y de hecho decía que el campo de concentración estaba bordeado por cercas eléctricas y era frecuente que la gente se tirara contra la cerca eléctrica porque es lo más fácil para acabar con su vida. Pero había otro grupo que seguía luchando todo lo que podía. No todos llegaban hasta el final, porque ustedes saben que no era un hotel 5 estrellas, sino que eran situaciones inhumanas las que vivían ahí, pero seguían luchando hasta el final. Y él decía que este segundo grupo lo que tenían eran razones para vivir. Tenían claridad de qué querían hacer con su vida. Entonces cuando él sale, cuando termina la Segunda Guerra, rehace su vida porque le pasaron cosas terribles que no vale la pena repasar acá. Él funda una escuela de terapia, que es la logoterapia, y cuando llegaba la gente diciéndole, mire, mi vida no tiene sentido, no sé qué hacer, él llegaba y le decía, lógicamente lo medía para que no le fuera a hacer caso, y le decía, sí, tenés razón, tu vida es terrible, ¿por qué no te matas? Entonces, claro, la gente decía, no, mire, porque mis hijos, no, mire, porque... Entonces se da cuenta que tenían razones para vivir y empezaba a construir a partir de eso. Por eso digo, no lo hagan en la vida real, porque pasa que hay alguno que le dice, sí, mira, tenés razón. Entonces, telos no es solo Aristóteles. Hay muchos filósofos que se adhieren a esa corriente, pero la idea es esa, tener un significado, y cuando yo busco un significado, enfoco mis acciones. Por ejemplo, proyectos de vida. Yo, por ejemplo, tengo una familia, quiero ser un buen esposo, un buen papá, tengo un trabajo, yo conozco que mi trabajo cumple una función social, me parece una función importante, entonces tengo ya ahí 2 razones de ser, mi familia y mi trabajo hacia un proyecto social. Entonces, ¿qué me dice la ética teológica? A la hora de tomar decisiones, yo debería ver que esa decisión se adhiera a ese proyecto de vida. Entonces, si yo acepto un soborno, pues posiblemente me pesquen y termine en la cárcel, entonces eso no le va a hacer muy bien a mi familia y no va a hacer muy bien a las funciones que yo hago en mi trabajo. Entonces, la idea es eso, tener claro cuáles son mis fines para así orientar las decisiones. Kant y otro grupo de filósofos lo que sostienen es que más allá de sus deseos personales, de sus proyectos de vida, es el tema de convivir con otras personas. Y convivimos con personas que tienen creencias distintas, religiones distintas, modelos distintos. Así que teníamos que encontrar
una fórmula, por decirlo así, que nos permita convivir, y él llegaba a eso que llamaba el imperativo, o sea, como una obligación categórica, o sea, que todo el mundo debería hacerse cargo, hacerle caso, que es a la hora de actuar, es como una fórmula mágica que sabemos que no existe tal cual, pero antes de actuar, yo ponerme en la situación de que esto que yo le voy a hacer a la otra persona, esta otra persona me lo puede hacer a mí. O sea, si yo lo puedo estar en esta otra situación, ¿lo hago o no lo hago? Ponerse en el lugar de otros, como les digo, no es muy original, ya la historia está llena de esta formulación de siglos atrás, pero la introduce como un concepto filosófico, mis deberes hacia los demás. Por eso se habla de deontología, que no todas las éticas son de orientación deontológica, de deberes. De ahí viene esa expresión. Y aclaro nuevamente, son deberes libremente asumidos. El derecho, por ejemplo, tiene deberes que usted cumple, porque si no, estas son las consecuencias. En la deontología, en los deberes éticos, usted asume ese compromiso de forma voluntaria, se supone. No sé si ya con eso te aclaro. Perfecto. Buenos días, Freddy Galagarza, docente de la Escuela de Administración. Es que no sé si le entendí bien, usted dijo que la ética no era correctiva, pero bueno, yo discrepo un poco, en tanto que efectivamente la ética es un marco de referencia que incluso sirve para determinar situaciones, comportamientos erróneos o comportamientos adecuados. Entonces, no sé en qué contexto claramente, evidentemente no es el fin principal, pero digamos, como que no es correctiva así del todo, a menos del contexto en que estemos hablando, ¿verdad? Sí, vamos a ver, estamos en una sociedad muy vengativa, nos guste o no, y que nos gusta el castigo, y que nos gusta imponerle al otro consecuencias de sus actos, el ojo por ojo, y otras cosas. Pero la ética no nace para señalar al otro, para corregir al otro, sino que nace en el sentido de reflexionar a nivel personal yo, qué hago con mi vida, y así a partir de ahí dirigir el rumbo. Efectivamente, vamos a ver, el derecho tiene o debería tener un contenido ético. Entonces, si no, uno sabría que el derecho está mal. No hay que hablar del derecho nazi, por ejemplo, ¿verdad? Y los juicios de Nuremberg, donde se condena a los militares nazis, no fue por ir contra el derecho, porque ellos cumplieron con la ley perfectamente, pero faltaron a la ética, decían ellos. Entonces, sí, el derecho tiene que tener un sustento ético. Los reglamentos administrativos, la convivencia tiene un sustento ético que eventualmente nos lleva a la corrección, pero la raíz de la ética más bien es previo al acto, o sea, ¿en qué pienso? ¿Cuáles son los contenidos, las emociones, los pensamientos que tengo que tener antes de actuar? Esa es la esencia. El problema es cuando nos enfocamos solamente en las consecuencias y creemos que la ética es estar imponiendo cámaras, controles, vigilancias para atrapar a la persona cuando hizo la trampa. Como les dije, no se trata de ya tengo el cáncer, entonces voy a extirpar el órgano, voy a mandarlo a quimioterapia. No. ¿Qué hago antes para que no me dé cáncer? ¿Qué tipo de vida tengo que llevarlo? Eso es lo que le interesa en primera instancia, la ética. Nos lleva a la corrección, efectivamente, en eso tenés toda la razón, pero su fin primordial más bien es la parte preventiva. Buenos días. Telma Alguera, del Instituto de Estudios de Género. Es una duda que me surge a raíz de un ejemplo y que tal vez me viene a la mente a raíz del video que usted puso de la señora que estaba en el Congreso. Casualmente aquí en Costa Rica tenemos nosotros una asamblea legislativa. Voy a ponerla de ejemplo como si fueran los mínimos. Tenemos un pueblo que lo voy a poner como los máximos. Es una asamblea que durante 4 años, y lo voy a decir en general, porque no es la asamblea de estos 4 años, sino de todos los 4 años electorales que siempre se vienen dando y que quedan automáticamente ahí trabajando, entre comillas, por el pueblo. A veces da molestia ver que un diputado o una diputada está en un puesto donde debería tener una responsabilidad social, donde debería quitarse la bandera que lleva puesta de cualquier partido que lo haya elegido y trabajar por la sociedad, por una sociedad más justa, más equitativa. Pero lamentablemente eso no sucede así, porque muchas de las personas que están dentro de estos puestos públicos no hacen el trabajo que les corresponde, pongámoslo como una ética cívica. No sé si ese sería lo correcto. Mi pregunta va en torno a
¿Qué podría hacerse desde la educación para que se fomente la ética en las escuelas, en los colegios, en las universidades? Yo sé que lo trabajan, pero ¿qué se podría hacer? ¿Qué se podría plantear? Porque lamentablemente nosotros mismos estamos reproduciendo personas que van a las asambleas y no tienen el mínimo, no voy a generalizar, de ética posible. Lo hacen por un beneficio personal. Son personas que van y saben que mes a mes van a tener un sueldo de 4 millones de colones sin importar lo que está pasando con el país. O que utilizan el dinero de la deuda pública para ir y sacar trapos sucios sin hacer ningún tipo de propuestas cuando hacen propaganda política. Entonces, esto no es ético desde mi punto de vista. Entonces, ¿qué pueden hacer desde el sector educación para fomentar la ética? Porque lamentablemente creo que hace mucha falta. Es todo un tema y me pone en un compromiso serio con el tema legislativo, pero asumo algo que vos dijiste y es algo que decía Fernando Sabater: los políticos se parecen a los que los elegimos. O sea, no es un tema de asamblea, es un tema país. Los que lleguen ahí son efectivamente nuestros representantes. Ahora, la sociedad que tenemos hoy es la sociedad que hemos construido. El problema es que construir una sociedad distinta no es de hoy para mañana. No es que en los próximos 4 años o con la próxima, no. Estos cambios requieren tiempo. Y de una vez meto la cuña para la gente de la Comisión de Ética de acá, que no les pidan que de aquí a mañana la UNED sea otra cosa, porque no se puede. Estamos hablando de un cambio cultural. ¿Qué ha pasado? Bueno, para empezar, los hogares. En teoría, el hogar es el primer lugar donde uno aprende sobre ética, sobre relación con las demás personas, sobre el respeto a los derechos de los otros. Planteo la pregunta: ¿sigue siendo o no sigue siendo? ¿Sí? No me refiero a la estructura, sino al aprendizaje que se da dentro del hogar, si hay tiempo, si no hay tiempo, si se dedica para eso o no. Las escuelas, ya sabemos, ¿verdad?, el tema de cuánto han crecido, la demanda, las posiciones en que estamos. Entonces, lo que estamos viendo hoy es el resultado de muchos años. Entonces, de construirlo implica muchos años también. Ustedes sabrán que la paideia, originalmente el tema de educar a los niños era educarlos a vivir en sociedad, ¿sí? Cómo convivir con otros. Y hoy lo que hacemos nosotros es poca ética, pero mucha técnica. En las universidades, yo sé que no es el caso de acá, va claro, antes, cada vez, mire, eso de humanidades, quitémoslo. ¿Para qué? Que sepa todas las herramientas informáticas, 27 idiomas, y con eso consigue trabajo. Pero resulta que el arte, que la historia, que la literatura, todas estas cosas que llamamos normalmente humanidades, aumentan, aunque no me lo crean, el desarrollo moral de las personas. En estudios que hemos hecho, no es el tema de hoy, pero las personas que leen, que aprecian arte, que se dedican a un arte, que participan en proyectos donde ayuden a otras personas en necesidades que ellos no tienen, hacen que las personas estén más despiertas a nivel ético. Entonces, por lo menos desde el contexto universitario, no abandonar estas otras ramas que no son específicamente las carreras, pero son de humanidad. Lógicamente no solo la universidad, hay que pensar en qué podemos hacer a nivel de escuela, a nivel del colegio. ¿Cómo puedo vincular los proyectos que hacen las personas para que se den cuenta de las necesidades de grupos que no estén, para que formemos no solo profesionales, sino personas? La comunicación es otro tema, o sea, los medios de comunicación. Ustedes sabrán, una de las cosas más interesantes que ha pasado del país, voy a hablar del cigarro, es que cuando se aprobó la ley antifumado, la gente dejó de fumar. Ustedes lo notaron. Hay gente que fuma, pero los espacios públicos donde antes era muy común que siempre oliera cigarro, de un día para otro se acabó. Pero eso no fue porque aprobaron la ley. Las campañas contra el fumado empezaron en los años 70. O sea, venimos haciendo pequeñas cuñitas en el cerebro de la gente durante muchos años diciéndole, desde que ya sabemos, que fumar te hace daño. Y ahora estamos en un nivel donde incluso la ley lo asume, pero requirió muchos años que la gente interiorizara el concepto para que finalmente seamos menos fumadores. Reciclaje. ¿Qué sabíamos nosotros de reciclaje? No nos importaba, no entendíamos, nadie nos había dicho. Pero hoy día en las escuelas a los niños les enseñan esto. Y yo no sé si a ustedes les pasa igual que a mí, que son los hijos de uno, lo que les dicen que hay que separar los desechos. Entonces hay un trabajo que se está haciendo con estas generaciones que va para arriba. Nosotros difícilmente nos pueden decir, no, mire, de ahora en adelante usted va a separar residuos y va a reciclar. A lo largo de los años ha habido diferentes intentos y han fracasado. Entonces dijimos, no, empecemos con estos para que cuando lleguen a grandes ya sea algo común.
género, que vos dijiste, a como estamos hoy, pero estamos mejor. ¿Cuánto ha durado esa lucha? Así que en ética es parecido. Educación en el sentido de convivir con los otros, que no sea solo de la boca para afuera, retomar el tema de educar para la convivencia social y dar tiempo. ¿Cómo utilizo los medios, que yo sé que cuesta mucho, para promover convivencias pacíficas? Ese es todo un tema, ¿verdad? Porque sabemos que no es lo que están haciendo. Así que desde diferentes francos, y el apoyo a las éticas de Máximos, aunque no lo crean, también ayuda, pero éticas de Máximos, digamos, sanitas. O sea, una vinculación con un proyecto religioso, una vinculación con proyectos de ayuda hacia seres humanos o animales o cualquier cosa, nos ayuda a ser mejores personas. Entonces, fortalecer esos proyectos de las personas también nos hace ser más éticos. No sé si por ahí. ¿Sí? ¿Algo más? Buenos días. Buenos Yo días. sé que usted empezó, aparte del saludo y la presentación, empezó con la expresión aquella de el individuo busca la felicidad y ¿cómo se llama? El ciudadano. Ajá. Entonces, entre la felicidad del individual más la mentalidad del ciudadano, es muy fácil tal vez uno decir, ya somos viejos, estamos de salida, busquemos sembrar la cosecha en los jóvenes. Ahora, el ciudadano, y para nadie es un secreto, sabemos que todos constantemente nos estamos construyendo como ciudadanos. Y cuando usted indica que sí, porque tal vez es el discurso, nosotros busquemos formar en los niños una nueva generación, una nueva cosecha, pero contextualizándolo a nivel de nuestra institución. Nosotros, ¿qué hacemos para buscar esa conciencia de los mínimos de justicia a través de nuestro quehacer cotidiano? Yo sé que también trabajamos por un propósito individual, pero nosotros como ciudadanos, ¿qué estamos haciendo por tener esa conciencia del impacto que hacemos con nuestro trabajo individual, con nuestro trabajo en nuestras dependencias y con el concepto universidad, que básicamente yo creo que ha sido muy atinado el hecho de que se reactiven estas comisiones, no por una moda, sino más bien por un trabajo que difícilmente, como de un año para acá, vamos a ver una cosecha, pero solo el hecho de cada convocatoria, 40, 50 personas, si se puede ir variando un poquito en cuanto a que otros más se contagien de esa posibilidad de asistir una hora al bimestre, una hora al mes y escuchar sobre temas de esto, yo sospecho que sí estaríamos haciendo esa sensibilización que es parte de nuestro quehacer y obviamente echarnos para el saco individual. Pero sí es importante los espacios de reflexión para que a nivel, estamos hablando UNED, podamos generar una diferencia con nuestra huella en nuestra sociedad. De repente, si sacamos el rato y vemos que si lo que yo hago, sea bien o sea mal, no se va a notar entre el montón, yo creo que eso es irresponsabilidad, pero sí esa sensibilización la podemos ir generando poquito a poco con cada una de las acciones pequeñitas que se hagan, pues a nivel de compañeros, con atender al llamado que se nos hace o que se hace en cada una de estas convocatorias. Es una manera en que nosotros como comisión agradecemos por lo menos que se preste atención a esa iniciativa. Yo sé que no estamos porque somos autoridad moral para poder generar una, como quien dice, una atracción para todas las masas, pero sí estamos con por lo menos la obligación moral de que cada una de nuestras acciones generen ese interés por parte de todo el funcionariado institucional. Y creo que sí, mientras nos apoyen, estaríamos, digamos que haciendo la diferencia y de repente intentar con nuestras acciones procurar esa sociedad más justa y más acercada hacia lo que es la felicidad colectiva, que se puede convertir en una utopía, pero no hay que perder la fe. Muchas gracias. A usted. Arranco con la autoridad moral, que es algo que hay que tener claro. Ser una persona ética no es ser una persona perfecta, no es ser una persona intachable. Porque cuando uno trabaja en estos temas, lo primero que mírele, usted trabajando en ética. No se trata de eso. La ética
lógicamente las personas éticas se equivocan y meten la pata, pero reflexionan sobre eso que hicieron y tratan de mejorar. Para que no señalen a los compañeros de la comisión, no, mire, como usted no es perfecto, no es una autoridad moral. ¿Han escuchado la expresión estar desmoralizado? Si una persona está desmoralizada, está diciendo que no tiene moral o la tiene baja. Es que es una concepción mucho más feliz, ¿verdad? De sentir que cuando yo tengo claro cuáles son mis fines y los cumplo, me siento con la moral en alto. No es una concepción de bueno y malo, sino como una concepción de enfoque, de hacer lo que me corresponde. A nivel de organización, vean cosas tan sencillas como saber la misión de la institución. ¿Quiénes de ustedes saben para qué existe? No digo que me reciten la misión que está escrita en donde sea. ¿Quiénes de ustedes saben para qué existe la UNED? ¿A quiénes se los dijeron cuando empezaron a trabajar acá? Ahí empieza todo. Algunos de ustedes tenían sueños de vida muy diferentes a trabajar acá. Yo también, yo de niño decía que quería ser turista. Después me di cuenta que no pagaban por ser turista. Terminé hablando de ética y ya se frustró mi vida. Pues no, porque yo entiendo que a través del trabajo que yo hago aporto a la sociedad. Entonces cualquier persona que llegue a trabajar en esta institución, aunque quisiera ser astronauta, presidente, zapatero, lo que sea, tiene que saber por qué la sociedad necesita que exista esta institución. Y si yo entiendo que es un objetivo bueno, un objetivo con el que yo me pueda comprometer y decir, mira, esto es importante que alguien lo haga, me siento más vinculado, con más deseos de hacer las cosas bien. Pero aparte necesito saber mi puesto, qué relación tiene con este proyecto. La gente que trabaja directamente en la educación de los muchachos y de las muchachas será más fácil, pero hay otros puestos administrativos, de otros que dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con educar? Digo yo. Es como en la escuela, la maestra tiene claro que ella se relaciona directamente con el alumno, pero la señora que está en la cocina haciéndoles la comida, ella tiene que saber cómo a través de alimentarlos sanamente, ellos van a estar en mejor condición para aprender. La señora que limpia tiene que saber cómo va a minimizar la cantidad de accidentes, va a ser un ambiente más agradable para el aprendizaje. Entonces, indiferentemente del puesto que tengan ustedes, cómo mi puesto apoya a la labor institucional. Si eso no se lo dicen a la gente de primera entrada, hay que empezar a hacerlo. Y luego estarlo reforzando, porque se nos olvida. Cursos de ética, esta charla, mire, sí funciona por tiempo limitado. Yo quisiera que los cursos de ética tengan fecha de vencimiento como los cursos de primeros auxilios. Ustedes saben que uno lleva un curso de primeros auxilios y dice que a los 2 años tiene que recertificarse porque ya se le olvidó. Estudios de juicio moral demuestran lo mismo. Después de una charla de ética usted sale y no se brinca un alto, pero 3 meses después, ¿por qué? Porque ocupamos recordatorios constantes. Entonces, ¿cómo hago para que la gente reciba este mensaje cada cierto tiempo? ¿Cómo lo apoyo? A través de mensajes de divulgación a los medios, las revistas, los correos, o sea, cómo apoyo ese mensaje que son como pequeñas dosis, ¿verdad? Está la vacuna y están los refuerzos. Hay que hablar constantemente del tema para que lo tengamos presentes. Incluso hay estudios interesantes donde ustedes han visto las declaraciones de impuesto. Usted firma la declaración de impuesto, usted la llena y la firma al final. Han hecho estudios donde ponen a la gente a firmar primero, juro que todo lo que voy a decir es verdad, y después la llenan. Hay menos evasión de impuesto cuando firman primero. ¿Por qué? Porque es un recordatorio ético. Entonces, estos recordatorios funcionan. Como ya les dije, ¿qué proyectos puede fortalecer la UNED para darme cuenta no solo del papel que tiene mi puesto, sino de la importancia de los puestos de las otras personas? ¿Cómo hago para que nos vinculemos en proyectos, no sé si le llamarán de responsabilidad social, donde yo, no sé si le llaman así de otra manera, para que lo que yo haga también impacte la sociedad? ¿Qué seguimiento de la institución para ver qué pasó con los graduados? Porque en la medida en que yo me doy cuenta de que esta persona que está bajo esta condición salió adelante y se lo comunico a los demás, me doy cuenta, mira, el trabajo que hacemos funciona. Y eso aumenta el compromiso que tienen las personas en la institución y su deseo de hacerlo bien. Son algunas de las herramientas, pero hay muchas otras que podemos trabajar en ellas. ¿Estaríamos? Bueno, parece que no. Entonces, bueno, agradecerles el tiempo. Como decía Andrei, el año pasado estuvimos aquí un rato, hoy también, y es un placer ver que en la universidad se siguen haciendo estos esfuerzos y ojalá sigan adelante. Muchas gracias. Bueno, agradecerle nuevamente a Rafael por la disposición. Hay que resaltar que Rafa está donando su tiempo para estar acá. Él nos acompaña de manera totalmente desprendida
No es la primera vez que lo hace y por eso el agradecimiento es doble o si se quiere triple. No hay palabras para agradecerle en este momento. Yo, y lo digo también a nombre de la comisión, pienso que estaríamos muy contentos, muy contentas si se llevan esta reflexión, como dice Rafael, no para la semana que viene, no para los 2 días siguientes, sino como algo constante, como una práctica constante, una reflexión hecha hábito, que es finalmente uno de los grandes objetivos de la ética, que seamos capaces de modificar nuestro carácter moral a la luz de una reflexión sistemática previa a la acción, sentarnos antes de tomar decisiones importantes en el ejercicio de nuestras funciones, en nuestra vida diaria, sobre las consecuencias de tal o cual curso de acción, etc. Esa reflexión, ese hábito de reflexionar y pensar a partir de criterios o elementos de juicio como la bondad, la justicia, se convierten en elemento central de la ética y como se observa, eso es algo que nos va a estar acompañando, como lo dije hace un rato, toda la vida. Agradecer la presencia de ustedes, el haber sacado de su tiempo, el interés. Hubo más gente que se anotó, lamentablemente no toda está aquí, pero bueno, estamos los que somos y eso se agradece también doblemente, muy efusivamente. Un muy sentido agradecimiento para los compañeros de nuestro programa de audiovisuales, quienes han hecho una labor muy profesional cubriendo esta actividad. Les invito, a propósito de esta grabación, a que por favor recompartan el link. Esto va a estar en el canal de YouTube de audiovisuales, también en el Facebook Live del programa de audiovisuales, y podrían utilizarlo, qué sé yo, por ejemplo en centros universitarios, en las dependencias, este material para fomentar reflexiones entre las personas que por ejemplo no pudieron acompañarnos el día de hoy, etcétera. Entonces, que se convierte en un material, a propósito de lo que mencionaba la compañera del Instituto de Género, para educarnos, porque bueno, si bien la educación comienza desde la infancia, nunca es tarde para reeducarnos y de eso se trata la ética también. A nombre de la comisión, y voy a decir los nombres de los miembros de nuestra Comisión Institucional de Ética y Valores, de Floribet Vargas, que habló, compañera de Centros Universitarios del CEU de San Marcos, Mauren Brenes, compañera de la Vicerrectoría Ejecutiva, el compañero Marco Chávez de la Vicerrectoría de Planificación, la compañera Laura Torres de la Vicerrectoría Académica y mi persona, Andrei Pineda, de la Vicerrectoría de Investigación. Les damos las gracias. Les invitamos también a tomar un pequeño refrigerio acá en el comedor del Paraninfo. No es nada, no es un gran desayuno, ni mucho menos, es simplemente para que recobren fuerzas de aquí al almuerzo, o lo que quieran, es un pequeño café, un refresco y un par de bocadillos. Les invitamos a pasar, a compartir y esperamos, eso sí, que nos sigan acompañando en las próximas actividades que oportunamente estaremos anunciando a través del correo interno. Así que muchas gracias y de nuevo un aplauso para Rafael. Nos vemos la próxima.